que el antiguo pacto hacía sacrificios repetitivos. Saben que cuando uno repite muchas cosas en la vida, se convierten en una norma. Y a veces las normas son buenas, pero en la cosa de Dios, cuando nos convertimos en costumbristas, eso hace daño. Porque a veces el hombre, o sea, el sentimiento humano no le da el valor cuando se acostumbra a estar envuelto en algo que es muy santo, muy puro, y a veces lo ve como algo, eso ya yo lo sé, eso es normal. Si estamos empezando, sí, porque hay personas que si empiezan a ver las cosas de esa manera, mi consejo es que te detengas un poco y te pongas a pensar qué estamos manejando, ¿ok? ¿Qué estamos, de cómo nos estamos alimentando, cómo estamos viendo la cosa de Dios, cuál es la seriedad que debemos darle a las cosas del Señor? Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Fíjense que podemos ver ejemplos de sacerdotes que ya tomaban la cosa como común. ¿Y qué hizo Dios con los hijos del sacerdote Abiú y Datán? ¿Qué le pasó en el Antiguo Testamento? Ofrecieron incienso extraño y aunque ellos estaban vestidos de sacerdotes, Dios los mató. Los mató, los eliminó. Porque en aquel tiempo no teníamos la gracia que nosotros tenemos ahora, que créanme que si no la tuviéramos, mucha gente que se parara en el altar, tuviéramos que sacarlo en camilla. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso le pasó, y quizás me estoy desviando un poquito, pero eso le pasó a Adán y a Eva. Yo comí, no me pasó nada. Come tú ahora, que mira que yo todavía estoy viva. Dijeron que no íbamos a morir y no nos pasó nada. Entonces, ese jueguito es peligroso. Yo comí, yo pequé, no me pasó nada, y eso es peligroso para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Léase Génesis 3, 14 al 15. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí vino, por lo cual, cuando el hombre pecó, vino entonces la maldición del pecado. Ya nosotros lo sabemos. Pero aquí está también el decreto que hizo Dios cuando dijo que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza y tú le ibas a herir en el calcañar. ¿Qué significa eso? ¿A qué simiente se refería? Ya se estaba hablando desde Génesis capítulo 3 de Cristo. Ya había una participación de Jesús en la creación. Y desde ahí ya estaba Jesús profetizado para redimirnos. Inmediatamente el hombre cometió falta. Miren la misericordia y la grandeza y el amor de Dios, que dijo: el hombre falló, pero no me voy a quedar con las manos cruzadas, no lo voy a dejar perdido. Y dio para nosotros una solución al pecado, que ya nosotros la conocemos, y es Jesús. ¿Y qué dice el libro del libro de Hebreos? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan en este culto, limpios una vez, no tendrán más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año,
se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado de ellos. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Por lo cual, ¿qué significa? Que la conciencia no borraba los pecados de la conciencia. La misma conciencia los acusaba de los pecados porque no los borraba. La conciencia es la parte del espíritu que te acusa de lo bueno o te dice lo estás haciendo bien. Es donde habita el Espíritu Santo. Amén. Leamos algo interesante que está váyase buscando el libro de Hebreos 9, 11, 15, en lo que yo voy leyendo un poquito y adelantando lo que dice aquí el libro de Hebreos en el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Esto hace alusión a otra profecía que está en el Antiguo Testamento, donde nosotros podemos ver que Dios se preparó el sacrificio perfecto. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Dónde está esto? Vamos a leer un poquito el porqué de eso. ¿Por qué el libro de los Hebreos dice y habla de ese versículo ahí? Aquí está. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice lo siguiente. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos y holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Otra referencia bíblica que está en el libro de Isaías 1:11. Porque ¿para qué me sirve a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de los holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué Dios llegó un momento que se cansó de esos sacrificios? Porque la gente, el pueblo de Israel, los hacía religiosamente y no con la solemnidad que se merecían. No lo hacían no hacían el sacrificio de los animales con un corazón arrepentido. Y por eso es peligrosa la religiosidad, porque la religiosidad no se trata, porque hay gente que piensa que la religiosidad se trata de la vestimenta. Hay otros que piensan que la religiosidad se trata de tú llevar una cruz. La religiosidad es mucho más que eso. Nosotros podemos convertir, como yo decía en la predicación del domingo, la gracia en religiosidad. El hombre tiene esa capacidad y debemos de cuidarnos de esto. Inclusive como Dios dijo que no quería más sacrificio en el Antiguo Testamento. Ya estaba cansado de ellos. Inclusive por eso él mismo profetizó y dijo, me voy a preparar cuerpo. ¿Dónde dijo él eso? En lo que acabamos de leer en el libro de Génesis, donde dice que Jesús le iba a herir Jesús le iba a herir en la cabeza, pero él, hablando, lo iba a herir en el calcañal. En el calcañal es cuando tú eres una persona ahí, ¿qué pasa? Por eso tú veías que el sacrificio de la cruz era un sacrificio duro. Inclusive Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Así nosotros a veces debemos de ser, ¿saben? Hay cosas que tenemos que decirle al Señor que no se haga como yo quiera, sino que se haga como tú deseas. Impresionante Jesús, que estaba allí sudando gotas como de sangre. Vamos a leer unos ejemplos de cómo era ese sacrificio. En Hebreos 9, ¿quién lo tiene?
del 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesús por nosotros? Gracias. Por eso en el libro de Colosenses dice lo siguiente: ay de mí si yo descuido una salvación tan grande. Gloria a Dios. Escuchamos decir de que el sudor de Jesús fue como gotas de sangre, como parecido. Esa condición es una condición médica, no es muy común, pero sí se da. Se llama hematohidrosis. Es cuando la persona llega a un extremo tan alto de tensión, de presión y de angustia que el sudor y los vasos capilares entran y la persona suda como sangre. Eso pasó en Jesús. Son casos muy extremos, pero sí se da. Imagínense lo fuerte. Hematohidrosis se llama. Lo fuerte de esa oración Angustia que Él estaba que haciendo tenía. allí por todos nosotros. Tremendo. Ahora, vamos a ir en Hebreos 10 del 5 al 18. Entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Dónde se preparó cuerpo Él? En Génesis capítulo 3, lo tenemos que comparar y anclar con referencias bíblicas, porque es importante para que usted aprenda de dónde sale cada cosa. Porque hay veces que una cosa está aquí, pero ¿y de dónde salió eso? Mire dónde salió, del libro de Génesis, y estamos en el libro de Hebreos. Amén. Por eso es que es importante entender de qué se trata la concordancia. Amén. Entonces, por lo cual, entrando en el mundo, sigo leyendo en el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué rollo del libro se refiere esto? A la Torá y a los profetas. Fíjate, y vuelvo a repetir esto. Por eso es que nosotros leemos la Biblia y leemos esto, y una persona puede decir: ¿a qué rollo y a qué libro se refiere esto? O sea, el escritor del libro de los Hebreos era una persona muy conocedora del Antiguo Testamento y de los sacrificios que allí se hacían. Seguramente tenía que ser por lo menos un escriba o un rabino, mínimo, porque lo maneja el lenguaje del Antiguo Testamento más la referencia bíblica de una manera espectacular. Sigo leyendo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Acabamos de leer por qué dice el escritor esto, con la referencia que leímos del libro de los Salmos, del libro de Jeremías, que también lo menciona, donde allí David
expresa eso y dice, ofrenda y holocausto no quisiste. ¿Para qué son la sangre de los machos cabríos y la grosura de los carneros? Ya Dios se había cansado de eso por lo que hemos explicado. Ahora, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios para que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué dice eso? Que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento lo que se hacía con los sacrificios de los animales y la sangre que se derramaba era que el pecado era cubierto por la sangre. No lo quitaba. ¿Por qué digo cubierto? ¿Qué pasaba con la persona que cubría sus pecados? Sencillamente, la paga del pecado dice la Biblia que es muerte. Entonces, ¿qué demanda Dios cuando una persona peca? Dígalo conmigo. Muerte. No, ¿qué demanda Dios cuando una persona peca según la palabra? Si la paga del pecado es muerte, ¿qué demanda Dios? Muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía? Cuando se hacía un sacrificio, la sangre de los animales inocentes cubrían el pecado. ¿Y Dios qué hacía? La justicia de Dios decía, No hay muerte. ya al yo ver que el que era justo o el inocente murió por el culpable, haciendo alusión ¿de qué? Haciendo alusión a Jesús, que el que no era culpable murió por lo culpable. Entonces Dios en su justicia decía, bueno, sangre fue derramada inocente por el pecado. Y Dios no demandaba entonces la justicia de Dios, que demandaba ¿qué? Que el que pecaba tenía que morir. Tan sencillo como eso. Y es una realidad cruda que por lo cual, vuelvo y repito, tenemos que dar gracias por Jesucristo. Sí. Morir físicamente. Morena. Morir a la De las dos maneras. Para que se le dé a Marisa. En el Antiguo Testamento se moría. Cuando alguien pecaba, por eso yo decía que lo que mejores tiran piedras son los judíos. ¿Lo mejor es qué? Los mejores que tiran piedras. Parecen azuanos, ¿verdad, hermana? Es morena. Esos azuanos no son fáciles. Bueno, ¿Eh? No, lo que pasa es que en República Dominicana, en Azua hay muchas piedras. ¿Verdad que sí? Y si le alude que los azuanos son buenos tirapiedras, parece que los judíos también. En aquella época, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el que pecaba, escuchen bien, porque hay lo apedreaban. sí, todo el que pecaba, porque hay pecados que son de muerte. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles sobre eso. Más adelante creo que sería bueno tocarlo un poco, por qué se llamaban pecados de muerte. Y cuando ofrecían holocausto para la remisión de pecados, que mataban los machos cabríos y lo llevaban al altar. No había remisión. Lo que había era, los pecados eran cubiertos, pero no redimidos. Vamos a entrar en detalle porque aquí hay algo interesante sobre la redención. ¿Y cómo era la redención? ¿Y por qué a Jesús en la redención lo vendieron con 30 monedas de plata? Eso es interesante ver eso ahí, rapidito. Sigo leyendo. Y ciertamente, día tras día el sacerdote entraba para ofrecer sacrificio. Día tras día el sacerdote tenía que vivir, como dice la... Y ahora, ¿qué hace Jesús en el cielo? Lo dice la palabra. Intercede por nosotros todos los días. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué hace? Dice la palabra que Jesús intercede por todos nosotros, por su iglesia.
René está de cacón allí. Señor, ten misericordia de él. Acuérdate que yo morí por él. Acuérdate que yo derramé sangre inocente por él. Sacrificio perfecto. Ahora, vamos a leer porque nosotros podemos cometer errores, pero no debemos tener constancia en los errores. Y vamos a leer también aquí mismo en este capítulo 10 por qué. Sigo leyendo porque esta es hasta el 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace a la diestra de Dios? Intercede por nosotros. Y aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo nos hizo? Santificados. Perfectos. Perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. A los santificados. Santificados. Y nos atestigua por el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Amén. Quiero detenerme un poquito ahí. Y quiero que me den una opinión. Si el hermano Juan está disponible, quiero que me la dé porque quiero tocar un punto allí. Si la ley, ¿verdad?, fue abolida, la ley fue abolida, cumplida. Pero si la ley fue cumplida y en algunos casos dicen abolida, ¿qué necesidad hay de que Dios le escriba en la mente y en el corazón? Pregunta. Yo considero que ese versículo es la esencia de esa clase. ¿Perdón? Considero que ese versículo es la esencia de esta clase. Y probablemente del mismo libro también. O sea, porque el paralelismo de la ley pasada y los sacrificios al verdadero sacrificio que tiene que salir del corazón. Por eso Dios dice que ya estaba cansado de los sacrificios de animales porque la gente iba y sacrificaba, pero no había un sacrificio verdadero en el corazón. Entonces, el verdadero pacto, que siempre fue el de la gracia, simplemente la ley fue transitoria. El verdadero pacto siempre fue la gracia. Entonces el Señor dice, y escribiré mis leyes en sus corazones, para que el verdadero arrepentimiento sea de corazón, no de hecho y rutina diaria, sino que sea un verdadero arrepentimiento. Por eso dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso quise pararme un momentico allí. Hermano Reinaldo, dígame. Antes era un proceso que conllevaba una lentitud y no resolvía ningún problema. Ahora el sacrificio de Cristo es un sacrificio VIP con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo directamente ahora trata con el ser humano y le recuerda, es lo que dice la Biblia, el libro de Juan, le perdona, lo convence, pero también le perdona. O sea que ahora es mejor y es más rápido el sacrificio de Cristo en comparación con el antiguo pacto. Amén. Exactamente lo que dice Juan, por eso me quise detener en este versículo. Este versículo es clave, apúntelo, márquelo en su Biblia. Inscribiré mi ley en su mente y en su corazón. Realmente la ley fue cumplida, como dijo la hermana Marta, pero hubo una necesidad para que nosotros la cumpliéramos de otra manera, la cumpliéramos
por amor. Pero por eso es que nosotros vamos a dar un estudio amplio sobre el tabernáculo. Es necesario para que ustedes vean todo el proceso y el ritualismo que se tenía que hacer. Y ustedes, para que puedan entender y puedan decir verdaderamente que Jesús ha hecho algo grande por nosotros. Y acuérdense de algo, y es que el sacrificio de Cristo no solamente nos da salvación, nos da algo importantísimo, nos da relación. Nos da relación con nuestro Padre Celestial. Imagínense que solamente una vez y para siempre el sumo sacerdote era que podía entrar al lugar santísimo. Y ahora todos, sin excepción, tenemos libre entrada al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Diga, hermana. Yo digo que ahora estamos en un mejor pacto. Claro. Estamos en mejores promesas. Sí es. Entonces, cuando ya la iglesia está ahí, a él está al desaparecer el viejo, el antiguo. Cuando ya la iglesia se vaya, aquí no ahorita. Pero en realidad estamos en el nuevo ahora. Mira, yo voy a decir algo. Y no es que está por desaparecer, porque quiero traer un balance. Porque acabamos de leer que Dios iba a inscribe a través del sacrificio de Cristo las leyes. ¿En dónde? En la mente y en el corazón. O sea que si le inscribe en nuestra mente y en nuestro corazón, no es que pasa, es que se transforma en una mejor y más eficiente manera de proceder Dios con nosotros. No es que pasa. La ley decía que el que toma a la mujer de su prójimo adultera, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice que aún deseándola, ya es adulterio. O sea, ve la perfección de la gracia. O sea que no solamente la persona tiene que cometer el acto, sino que simplemente desear el acto en su corazón ya peca contra Dios. O sea, la gracia va más allá de lo que es simplemente la acción, sino la intención. Por eso dice hay un versículo que dice que Dios juzga las intenciones del corazón. O sea, ahí es la perfección de la gracia. En Apocalipsis está que Dios en aquel día juzgará la intención del corazón. La intención. Ese es un tema que es un poquito largo. Ahora, sigamos leyendo pero aquí hay algo interesante que hace el sacrificio de Cristo. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Sacrificio perfecto una vez y para siempre. Ahora, la palabra remisión, ¿qué significa? La palabra remisión se utiliza para comprar. Remover. Dios nos redimió. Hubo remisión. Y la palabra remisión también viene de un acto que se hace de un señor sobre un esclavo. Lo compra. Por eso dice también la palabra que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Ahora, es que se va y se va más allá y más allá, porque quizás hay puntos que quedan abiertos y no quisiera dejarlos abiertos. Porque entonces si yo le digo a usted fue comprado, o sea que significa que
ya usted no es esclavo, como dice la palabra de Dios, del pecado. Ahora es usted esclavo de Jesús por amor. ¿Lo dice la Biblia? Que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y ahora somos esclavos por amor. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿por qué sucede eso? Porque en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo trabajaba su temporada, que eran 7 años, ese esclavo tomaba una decisión. ¿Cuál era la decisión? No, quiero ser libre y me voy. O decidía, no, mi Señor ha sido bueno y yo me quiero quedar con Él trabajando. Por amor. Entonces, esa esclavitud por amor es la comparación que existe. Nosotros fuimos libertados del pecado y ahora Dios, por esa gracia, nos dice, no, es que ustedes son esclavos por amor, porque hay una comparación de ese Antiguo Testamento que sucedía así y por eso los compara. Bueno, vamos al siguiente punto. Este sacrificio fue una vez y para siempre, el cual Jesús nos da los beneficios de un nuevo pacto. Dios no se acuerda jamás de nuestro pecado. Amén. Así que, dice el 19, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, lo que estábamos diciendo ahorita, por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ese sacrificio que hizo Jesús lo vemos en el libro Mateo 26, donde el velo se rasga, dando alusión de que nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo. Ahora, ¿por qué Dios dice que somos reyes y sacerdotes? Porque si tenemos entrada al lugar santísimo, es porque nosotros vamos a ministrar. ¿A quién? A Dios. En agradecimiento, en acción de gratitud, en alabanza, en adoración. La palabra dice que nosotros debemos sacrificar, ¿qué? Alabanzas a nuestro Señor. Ahora, es importante que nosotros nos mantengamos como firmes. Y quiero que la hermana Dalin se lea del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, el de su carne. Y teniendo, sigue. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigue. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Palabra clave aquí. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? A la venida del Señor. A la venida del Señor. Ahora, ¿ese día usted cree que está más cerca? Sí. Está a la puerta. Oiremos de guerra, de rumores de guerra,
pero no teman que no es el fin. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar apercibidos. Y otro punto importante, no dejar de congregarse. Hay algunos que prefieren ver el culto. No, no hay problema porque ahora yo pongo una pantalla de televisión y me voy a mi casa y veo y escucho la palabra, sea por radio, sea por televisión. Eso no está mal. Pero ¿por qué nos manda el Señor que no debemos de dejar de congregarnos? Dígalo, hermana Marisa. Para podernos animar y fortalecernos unos a otros en estos últimos momentos que son tan difíciles. Sí, que necesitamos ayuda, que nos den fuerza a los hermanos. Amén. ¿Sabe qué? Aquí dice, consideramos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y exhortarnos. O sea, por ejemplo, si yo veo a un hermano o una hermana que la veo con el semblante triste, ¿qué usted cree que uno va a hacer en la iglesia? Darle palabra. Dios te bendiga. Necesitas oración. Dios te bendiga. Necesitas algo. Dios te bendiga. ¿Qué te pasa? Eso no lo va a hacer la televisión. Ahora, ¿para qué están los hermanos también? Para ayudarnos a crecer. Orando los unos por los otros. ¿Para qué están los hermanos? Para también pulirte. Amén, así es. El hermano o la hermana que no te cae bien. Dios te está puliendo. ¿En qué? En la paciencia. Dios te está puliendo. ¿En qué? En el amor. Dios te está puliendo. ¿En qué? Para que te des cuenta dónde está tu llaga. Para eso está la iglesia. No, esa parte no le gusta a la gente. Pero es necesario. La corrección es necesaria. Qué bueno sería que cuando uno está haciendo algo, alguien le diga, hay otra manera mejor de hacerlo. Te puedo decir cómo es. Hay otra forma de que tú puedes crecer. Qué bueno es cuando alguien le puede decir algo a alguien para que esa persona se desarrolle y crezca. Pero ahora, suerte que aquí no hay esa generación de cristal. Que porque son como en Santo Domingo decían, son como el cristal de Belén, que si lo ven se rompe. Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Porque llegará un momento que nosotros vamos a tener que saber dónde estamos parados. Gracias a Dios, de manera fuerte, todavía no hemos estado la persecución está, porque de una manera u otra a la iglesia se le señala, a la iglesia, a los cristianos se le discrimina por la forma de pensar según la Biblia. O sea, hay cierta persecución. Cuando venga la real persecución, ahí es que vamos a saber dónde nuestra fe está fundada. Pero en la actualidad los cristianos son el grupo más perseguido. Del mundo. En la actualidad, o sea, los cristianos es el grupo más perseguido en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Incluso hay más de 30 países donde ya la Biblia es prohibida. Claro. Entonces, eso es una situación difícil, pero es la realidad. Pero nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que estar viendo cada día más hacia arriba. Hermana Marta. Cuando la persona se queda en la casa, es como una casa cuando está decorada y queda vacía, se deteriora sola. Y necesitamos congregarnos porque nos da ánimo, nosotros mismos nos animamos.
Y es una obediencia. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso se ha hecho moda en la iglesia. No, miren la televisión, hay muchos predicadores. Cuidado, cuidado. Porque una de las cosas que me aterró es que se han cerrado 35,000 iglesias. 35,000, y eso duele. Sí. Y se presume que para este año 3,500 iglesias. Hay una iglesia muy grande en Estados Unidos que tiene 50,000 sillas vacías. Eso al creyente tiene que tocarnos. ¿Qué está pasando? Puede ser esto que se quedan viendo el culto en la casa y lo ven a las 7, a las 8, a las 9 y después terminan no viéndolo. Yo te puedo... Dice, no deje de congregarse, punto, lo dice el Señor. Tan sencillo como eso. Pero yo te voy a decir por qué, y te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Porque hay personas que su fe está alta en un momento y se cae. Porque los pastores, líderes de las iglesias, no están dando fuerza y firmeza a las ovejas. Le predican un evangelio de que Dios te suple, Dios te da. Sí, es cierto, no estoy en contra de eso, pero el día te suben ese ego allá tan en lo alto, que el día que Dios no te da, ya se quiere ir de la iglesia. Que el día que Dios no te suple o no te da tu capricho o el capricho de la persona, ese día la fe se le fue y se va de la iglesia. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la tierra y sobre la palabra de Dios, fundados en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 26 al 39, una advertencia muy importante. Y vamos a hablar y a tocar el tema de la apostasía. 26 al 39. ¿Qué es apostasía? La iglesia ha venido hablando mucho de eso, apostasía. Como renunciar a la fe. La apostasía es negar, habiendo conocido la verdad del evangelio y negarla. Eso se llama, como dice la hermana Marisa, pisotear la sangre de Cristo. Ese le va a tocar al hermano Santiago. Del 26 del 10, sí, del 26 al 39, del 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos muere irresistiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiriere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Usted entendió qué es la apostasía? La apostasía aquí lo dice claro. Es pisotear la sangre de Cristo. O sea, es negar todo lo que una persona ha creído. Y miren cómo lo define aquí. Es mejor no haber conocido. Porque después de haber gustado de la salvación, nosotros, y hay personas que han pasado por ahí. Después de haber gustado de la salvación,
reniegan, pisotean la sangre de Cristo. Y aquí viene algo importante, que por eso es que dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Aquí dice al Espíritu de gracia, haciendo alusión al Espíritu Santo. Sigue, hermano Santiago. Pues, pero traed a la memoria todos los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. nosotros no somos de lo que retrocedemos. Usted sabe que a veces yo digo que el carro del Evangelio le quitaron la reversa y se la botaron. Al carro del Evangelio le quitaron la reversa. Hay algunos predicadores que dicen, y con esto termino, que dicen que esas personas que volvieron atrás es porque gustaron del Evangelio. Y que gustar es tener algo en el paladar y poder discernir el sabor, saborearlo. Pero yo le voy a decir algo. El que saborea algo es porque ya sabe lo que es. Y está claro aquí lo que significa una persona apóstata. Amén. Si hay algo que aclarar. Esto es de las personas que estuvieron en el Evangelio y se apartaron. Así es. Por eso hoy al final el escritor dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermana Marta. El grupo no es que somos santos, estamos en ese camino. Dice que somos, hay sensuales, carnales, espirituales, mentes diabólicas, dice. Y mire lo que dice Corintios 10, dice, 1 Corintios 10 dice así, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice, el texto siguiente es tremendo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y yo veo ese texto como las telas. O sea, yo manejo tela, cosí por un tiempo, hay telas que son resistentes, pero hay telas que se expanden y hay otras que se rompen. Y ese texto me lo aplico. ¿Qué tipo de tela soy yo? ¿Resisto, me expando o me rompo? Así es. También la parábola de las vasijas de vino. No se echa vino nuevo en odre viejo. Amén. Vamos a ponerlo de pie y vamos a hacer una oración. ¿Quedó claro? Capítulo 10. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por las personas que han asistido. Te pido, Señor, que esa palabra la podamos inscribir en nuestra mente y que el Espíritu Santo sea que la ponga en nuestro corazón.
Y te pido, Señor, que nos lleves en bien como nos has traído en bien, para gloria y honra tuya y paz nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.